oeste de Arkham, las colinas se alzan salvajes y hay valles con bosques profundos que ningún hacha ha cortado jamás. Hay cañadas oscuras y estrechas, donde los árboles descienden fantásticamente y donde delgados arroyos corren sin haber recibido jamás el destello de la luz del sol. En las laderas más suaves hay granjas antiguas y rocosas, con cabañas bajas y cubiertas de musgo que se alzan eternamente sobre viejos secretos de Nueva Inglaterra al abrigo de grandes cornisas. Pero ahora todas están vacías, con las anchas chimeneas desmoronándose y las paredes de tejas abultándose peligrosamente bajo los bajos tejados abujardillados. Los ancianos se han marchado y a los extranjeros no les gusta vivir allí. Los franco-canadienses lo han intentado, los italianos lo han intentado y los polacos han venido y se han ido. No es por nada que se pueda ver, oír o tocar, sino por algo que se imagina. El lugar no es bueno para la imaginación y no brinda sueños reparadores por la noche. Debe ser esto lo que mantiene alejados a los extranjeros, pues el viejo Amy Pierce nunca les ha contado nada que recuerde de aquellos días extraños. A mí, con la cabeza un poco extrañada durante años, es el único que aún sobrevive o que alguna vez habla de aquellos días extraños, y se atreve a hacerlo porque su casa está muy cerca de los campos abiertos y los caminos transitados que rodean Arkham. Hubo una vez un camino que cruzaba las colinas y los valles, recto donde ahora está el páramo asolado, pero la gente dejó de usarlo y se construyó un nuevo camino que serpenteaba hacia el sur. Aún se pueden encontrar rastros del antiguo entre la maleza de un desierto que regresa, y algunos de ellos, sin duda, persistirán incluso cuando la mitad de las hondonadas se inunden para el nuevo embalse. Entonces, los oscuros bosques serán talados y el páramo asolado dormirá muy por debajo de aguas azules, cuya superficie reflejará el cielo y se ondulará al sol. Y los secretos de aquellos días extraños serán uno con los secretos de las profundidades, uno con la sabiduría oculta del antiguo océano y todo el misterio de la tierra primigenia. Cuando fui a las colinas y valles para inspeccionar el nuevo embalse, me dijeron que el lugar era maligno. Me lo dijeron en Arkham. Y como es un pueblo muy antiguo, lleno de leyendas de brujas, pensé que el mal debía de ser algo que las abuelas habían susurrado a los niños durante siglos. El nombre Brezal Maldito me pareció muy extraño y teatral, y me pregunté cómo habría llegado al folclore de un pueblo puritano. Entonces vi esa oscura maraña de cañadas y laderas hacia el oeste, y dejé de maravillarme por nada más que su propio y ancestral misterio. Era de mañana cuando lo vi, pero sombra siempre acechaba allí. Los árboles crecían demasiado frondosos y sus troncos eran demasiado grandes para cualquier madera sana de Nueva Inglaterra. Había demasiado silencio en los oscuros callejones que los separaban, y el suelo era demasiado blando por el musgo húmedo y las esteras de infinitos años de descomposición. En los espacios abiertos, principalmente a lo largo del trazado del antiguo camino, se alzaban pequeñas granjas en la ladera, a veces con todos los edificios en pie, a veces con solo uno o dos, y a veces con solo una chimenea solitaria o un sótano que se llenaba rápidamente. Reinaban la maleza y las zarzas, y furtivos animales salvajes susurraban entre la maleza. Todo se cernía sobre una bruma de inquietud y opresión, un toque de irrealidad y grotesco, como si algún elemento vital de perspectiva o claroscuro estuviera distorsionado. No me extrañó que los extranjeros no se quedaran, pues esta no era una región para dormir.
Se parecía demasiado a un paisaje de Salvator Rosa, demasiado a una xilografía prohibida en un relato de terror. Pero incluso todo esto no era tan malo como el brezal devastado. Lo supe en el momento en que lo encontré en el fondo de un amplio valle, pues ningún otro nombre podía encajar con semejante cosa, ni ninguna otra cosa encajaba con semejante nombre. Era como si el poeta hubiera acuñado la frase tras haber visto esta región en particular. Debía ser, pensé al observarlo, el resultado de un incendio, pero ¿por qué no había crecido nada nuevo en esas 2 hectáreas de gris desolación que se extendían al cielo como una gran mancha carcomida por el ácido en los bosques y campos? Se extendía en gran parte al norte de la antigua carretera, pero se extendía un poco por el otro lado. Sentí una extraña reticencia a acercarme, y finalmente lo hice solo porque mis asuntos me llevaron a atravesarla y pasarla. No había vegetación de ningún tipo en aquella amplia extensión, solo un fino polvo gris o ceniza que el viento parecía no arrastrar jamás. Los árboles cercanos estaban enfermos y achaparrados, y muchos troncos muertos se alzaban o se pudrían en el borde. Al pasar apresuradamente, vi los ladrillos y piedras derruidos de una vieja chimenea y sótano a mi derecha, y la boca negra y abierta de un pozo abandonado, cuyos vapores estancados jugaban extrañas pasadas con los tonos de la luz del sol. Incluso la larga y oscura subida al bosque que se extendía más allá me pareció un contraste agradable, y ya no me maravillaban los susurros asustados de la gente de Arkham. No había ninguna casa ni ruina cerca. Incluso en los viejos tiempos, el lugar debía de ser solitario y remoto. Y al anochecer, temiendo volver a pasar por aquel ominoso paraje, caminé dando un rodeo, de vuelta al pueblo, por la sinuosa carretera del sur. Deseaba vagamente que se juntaran algunas nubes, pues una extraña timidez ante los profundos vacíos celestes se había apoderado de mi alma. Por la noche, pregunté a los ancianos de Arkham sobre el páramo devastado y qué significaba esa frase, días extraños, que tantos murmuraban evasivamente. Sin embargo, no obtuve ninguna respuesta convincente, salvo que todo el misterio era mucho más reciente de lo que había soñado. No se trataba de leyendas antiguas, sino de algo que se remontaba a la vida de quienes hablaban. Había ocurrido en los años 80 y una familia había desaparecido o había sido asesinada. Los que hablaban no serían exactos, y como todos me dijeron que no hiciera caso de las disparatadas historias del viejo Amy Pierce, lo busqué a la mañana siguiente, tras enterarme de que vivía solo en la vieja y destartalada cabaña, donde los árboles empiezan a crecer con fuerza. Era un lugar terriblemente arcaico, y había empezado a exudar el tenue olor a miasma que se adhiere a las casas que han permanecido en pie demasiado tiempo. Solo con golpes persistentes pude despertar al anciano, y cuando se dirigió tímidamente a la puerta, supe que no se alegraba de verme. No estaba tan débil como esperaba, pero sus ojos se cerraban de forma curiosa, y su ropa descuidada y su barba blanca lo hacían parecer muy cansado y deprimente. Sin saber cómo empezar a contarle sus historias, fingí que iba a hacer negocios. Le conté sobre mi topografía y le hice preguntas vagas sobre la zona. Era mucho más brillante y culto de lo que me habían hecho creer, y sin darme cuenta, había comprendido tanto del tema como cualquier hombre con el que hubiera hablado en Arkham. No era como otros campesinos que había conocido en las zonas donde se construirían embalses. No protestó por los kilómetros de bosques antiguos y tierras de cultivo que serían borrados, aunque tal vez sí lo habría hecho de no ser porque su hogar se encontraba fuera de los límites del futuro lago. Todo lo que mostró fue alivio. Alivio por la ruina de los oscuros
y antiguos valles por los que había vagado toda su vida. Estaban mejor bajo el agua ahora, mejor bajo el agua desde aquellos días extraños. Y con esta apertura, su voz ronca se hizo más baja, mientras su cuerpo se inclinaba hacia adelante y su dedo índice derecho comenzó a señalar de manera temblorosa e impresionante. Fue entonces cuando oí la historia, y mientras la voz divagaba, áspera y susurraba, me estremecí una y otra vez. A pesar del día de verano, a menudo tenía que recordar al orador de sus divagaciones, detallar puntos científicos que solo conocía por un vago recuerdo de las charlas de los profesores, o salvar lagunas donde su sentido de la lógica y la continuidad se desvanecía. Cuando terminó, no me extrañó que su mente se hubiera desvanecido un poco, ni que la gente de Arkham no hablara mucho del páramo maldito. Me apresuré a regresar a mi hotel antes del atardecer, reacio a que las estrellas salieran a la luz, y al día siguiente volví a Boston para renunciar a mi puesto. No podía adentrarme de nuevo en ese oscuro caos de viejo bosque y ladera, ni enfrentarme de nuevo a ese páramo gris y maldito donde el pozo negro se abría profundamente junto a los ladrillos y piedras derruidas. El embalse pronto se construirá y todos esos antiguos secretos estarán a salvo para siempre bajo las aguas. Pero aún así, no creo que quisiera visitar esa región de noche, al menos no cuando brillan las estrellas siniestras, y nada podría convencerme de beber la nueva agua de la ciudad de Arkham. Todo empezó, dijo el viejo Amy, con el meteorito. Antes de esa época, no había habido leyendas descabelladas desde los juicios de brujas, e incluso entonces estos bosques del oeste no eran ni la mitad de temidos que la pequeña isla en Miskatonic, donde el diablo rendía culto junto a un curioso altar de piedra más antiguo que los indios. Estos no eran bosques encantados, y su fantástico crepúsculo nunca fue terrible hasta los días extraños. Entonces llegó esa nube blanca del mediodía, esa serie de explosiones en el aire y esa columna de humo proveniente del valle en lo profundo del bosque. Y por la noche, todo Arkham había oído hablar de la gran roca que cayó del cielo y se hundió en la tierra, junto al pozo de la casa de Nahum Gardner. Esa era la casa que se alzaba, donde luego se alzaría el páramo devastado. La elegante casa blanca de Nahum Gardner, en medio de sus fértiles jardines y huertos. Nahum había venido al pueblo para hablar de la piedra, y de camino se había dejado caer por casa de Amy Pierce. Amy tenía 40 años entonces, y todas esas cosas extrañas estaban grabadas con fuerza en su mente. Él y su esposa habían ido con los 3 profesores de la Universidad de Miskatonic, quienes se apresuraron a la mañana siguiente para ver al extraño visitante procedente de un espacio estelar desconocido, y se habían preguntado por qué Nahum la había llamado tan grande el día anterior. Se había encogido, dijo Nahum, mientras señalaba el gran montículo parduzco sobre la tierra desgarrada y la hierba carbonizada cerca del antiguo pozo de su jardín delantero. Pero los sabios respondieron que las piedras no se encogen. Su calor persistía, y Nahum declaró que había brillado débilmente en la noche. Los profesores la probaron con un martillo de geólogo y descubrieron que era extrañamente blanda. Era, en realidad, tan blanda que era casi plástica, y en lugar de astillarla, excavaron un espécimen para llevarlo a la universidad para su análisis. Lo recogieron en un cubo viejo prestado de la cocina de Nahum, pues incluso el pequeño trozo se negaba a enfriarse. En el viaje de regreso, se detuvieron en casa de Amy para descansar y parecieron pensativos cuando la Sra. Pierce comentó que el fragmento se estaba haciendo más pequeño y quemando el fondo del cubo. En realidad,
no era grande, pero tal vez habían tomado menos de lo que creían. Al día siguiente, todo esto fue en junio del 80, y los profesores habían salido de nuevo en tropel, muy emocionados. Al pasar por casa de Amy, le contaron las cosas extrañas que había hecho el espécimen y cómo se había desvanecido por completo al ponerlo en un vaso de precipitados de vidrio. El vaso también había desaparecido, y los sabios hablaron de extraña afinidad de la piedra con el silicio. Había actuado de manera bastante increíble en ese laboratorio bien ordenado. No hacía nada en absoluto y no mostraba gases o fluidos al calentarlo sobre carbón, siendo completamente negativo en la perla de bórax. Y pronto demostró ser absolutamente no volátil a cualquier temperatura, incluyendo la del soplete de oxígeno-hidrógeno, sobre un yunque parecía muy maleable, y en la oscuridad su luminosidad era muy marcada. Obstinadamente reticente a enfriarse, pronto provocó una verdadera excitación en la universidad. Y cuando, al calentarlo ante el espectroscopio, mostró bandas brillantes que no se parecían a ningún color conocido del espectro normal, se habló mucho, con entusiasmo, de nuevos elementos, extrañas propiedades ópticas y otras cosas que los científicos desconcertados suelen decir ante lo desconocido. A pesar del calor, lo probaron en un crisol con todos los reactivos adecuados. El agua no hizo nada. El ácido clorhídrico fue igual. El ácido nítrico e incluso el agua regia simplemente silbaron y salpicaron contra su tórrida invulnerabilidad. A Amy le costó recordar todo esto, pero reconoció algunos disolventes cuando los mencioné en el orden habitual de uso. Había amoníaco y sosa cáustica, alcohol y éter, el nauseabundo disulfuro de carbono y una docena más. Pero aunque el peso disminuyó constantemente con el paso del tiempo y el fragmento pareció enfriarse ligeramente, no hubo ningún cambio en los disolventes que indicara que habían atacado la sustancia. Sin embargo, era un metal. Sin duda, era magnético, por ejemplo. Y después de su inmersión en los disolventes ácidos, parecía haber tenues rastros de las figuras de Whitman-Stetten que se encuentran en el hierro meteórico. Cuando el enfriamiento fue muy considerable, la prueba se realizó en vidrio. Y fue en un vaso de vidrio donde dejaron todas las astillas que se formaron del fragmento original durante el trabajo. A la mañana siguiente, tanto las astillas como el vaso habían desaparecido sin dejar rastro, y solo una mancha carbonizada marcaba el lugar en el estante de madera donde habían estado. Todo esto se lo contaron los profesores a Amy al detenerse en su puerta, y una vez más los acompañó a ver al mensajero pétreo de las estrellas, aunque esta vez su esposa no lo acompañó. Ahora sí que se había encogido, e incluso los profesores más sobrios no podían dudar de la veracidad de lo que veían. Alrededor del menguante bulto marrón, cerca del pozo, había un espacio vacío, excepto donde la tierra se había hundido, y mientras que el día anterior medía unos buenos 2 metros de ancho, ahora apenas medía 1,5. Todavía estaba caliente, y los sabios estudiaron su superficie con curiosidad, mientras desprendían otro trozo más grande con martillo y cincel. Esta vez excavaron profundamente, y al separar la masa más pequeña, vieron que el núcleo no era del todo homogéneo. Habían descubierto lo que parecía ser el lateral de un gran glóbulo coloreado incrustado en la sustancia. El color, que se asemejaba a algunas de las bandas del extraño espectro del meteoro, era casi imposible de describir, y solo por analogía lo llamaron color. Su textura era brillante,
y al golpearlo parecía prometer tanto fragilidad como vacuidad. Uno de los profesores le dio un fuerte golpe con un martillo y estalló con un pequeño y nervioso chasquido. No se emitió nada y todo rastro del objeto desapareció con la perforación. Dejó tras de sí un espacio esférico hueco de unos 7 centímetros de diámetro, y todos creyeron probable que se descubrieran otros a medida que la sustancia que lo envolvía se consumía. Las conjeturas fueron en vano, así que, tras un inútil intento de encontrar glóbulos adicionales mediante la perforación, los investigadores partieron de nuevo con su nuevo espécimen, que resultó, sin embargo, tan desconcertante en el laboratorio como su predecesor. Aparte de ser casi plástico, poseer calor, magnetismo y una ligera luminosidad, enfriarse ligeramente en ácidos potentes, poseer un espectro desconocido, consumirse en el aire y atacar a los compuestos de silicio con destrucción mutua como resultado, no presentaba ninguna característica que lo identificara. Y al final de las pruebas, los científicos universitarios se vieron obligados a admitir que no podían ubicarlo. No era de este mundo, sino un fragmento del inmenso exterior, y como tal, dotado de propiedades externas y obediente a leyes externas. Esa noche hubo una tormenta, y cuando los profesores fueron a casa de Nahum al día siguiente, se encontraron con una amarga decepción. La piedra, a pesar de su magnetismo, debía de tener alguna peculiar propiedad eléctrica, pues había atraído el rayo, como dijo Nahum, con singular persistencia. 6 veces en una hora, el granjero vio cómo el rayo caía sobre el surco del patio delantero, y al cesar la tormenta, no quedó nada más que un hoyo irregular junto al antiguo pozo, medio obstruido por la tierra hundida. La excavación no dio frutos, y los científicos confirmaron la desaparición total. El fracaso fue total, así que no quedó más remedio que volver al laboratorio y analizar de nuevo el fragmento desaparecido, cuidadosamente envuelto en plomo. Ese fragmento duró una semana, al cabo de la cual no se supo nada valioso de él. Al desaparecer, no quedó ningún residuo, y con el tiempo los profesores apenas estuvieron seguros de haber visto con los ojos abiertos ese vestigio críptico de los abismos insondables del exterior, ese mensaje solitario y extraño de otros universos y otros reinos de materia, fuerza y ucrontidad. Como era natural, los periódicos de Arkham dieron mucha importancia al incidente con el patrocinio universitario y enviaron periodistas a hablar con Nahum Garner y su familia. Al menos un diario de Boston también envió un escriba, y Nahum se convirtió rápidamente en una especie de celebridad local. Era un hombre delgado y afable de unos 50 años, que vivía con su esposa y sus 3 hijos en la agradable granja del valle. Él y Amy intercambiaban visitas con frecuencia, al igual que sus esposas, y Amy solo tenía elogios para él después de todos estos años. Parecía algo orgulloso de la atención que había atraído su lugar, y habló a menudo del meteorito en las semanas siguientes. Ese julio y agosto fueron calurosos, y Nahum trabajó arduamente en su edificación, en el pasto de 10 acres, al otro lado del arroyo Chapman. Su traqueteante carreta dejaba profundos surcos en los sombríos senderos entre ambos. El trabajo lo había cansado más que en otros años, y sentía que la edad comenzaba a pasarle factura. Llegó entonces la época de la fruta y la cosecha. Las peras y las manzanas maduraron lentamente, y Nahum juró que sus huertos prosperaban como nunca. La fruta crecía hasta alcanzar un tamaño fenomenal y un brillo inusual, y en tal abundancia que se encargaron barriles adicionales para la futura cosecha. Pero con la maduración
llegó una dolorosa decepción, pues de todo aquel magnífico despliegue de suculenta exquisitez, ni una sola pizca era comestible. En el exquisito sabor de las peras y las manzanas se había infiltrado una sigilosa amargura y un sabor nauseabundo, de modo que incluso el más pequeño bocado le provocaba un asco duradero. Lo mismo ocurrió con los melones y los tomates, y Nahum vio con tristeza que toda su cosecha se había perdido. Rápido en relacionar los acontecimientos, declaró que el meteorito había envenenado la tierra y dio gracias al cielo de que la mayoría de los demás cultivos estuvieran en la parcela de las tierras altas junto al camino. El invierno llegó temprano y fue muy frío. Ammi veía a Nahum con menos frecuencia de lo habitual y observó que había empezado a parecer preocupado. El resto de su familia también parecía haberse vuelto taciturno. Distaba mucho de ser constante en su asistencia a la iglesia o a los diversos eventos sociales del campo. No se pudo encontrar ninguna causa para esta reserva o melancolía, aunque todos en la casa confesaban de vez en cuando tener mala salud y una sensación de vaga inquietud. El propio Nahum dio la declaración más categórica de todos, al decir que le preocupaban ciertas huellas en la nieve. Eran las habituales huellas invernales de ardillas rojas, conejos blancos y zorros, pero el pensativo granjero afirmó haber visto algo extraño en su naturaleza y disposición. Nunca fue específico, pero pareció pensar que no eran tan características de la anatomía y los hábitos de las ardillas, conejos y zorros como deberían ser. Ammi escuchó esta conversación sin interés, hasta que una noche pasó en trineo por delante de la casa de Nahum de regreso de Clark's Corners. Había luna y un conejo cruzó corriendo el camino, y sus saltos eran más largos de lo que ni a Ammi ni a su caballo les gustaba. Este último, de hecho, casi se escapó al ser atado con una rienda firme. A partir de entonces, Ammi respetó más los cuentos de Nahum y se preguntó por qué los perros de los Gardner parecían tan acobardados y temblorosos cada mañana. Se dio cuenta de que casi habían perdido el ánimo para ladrar. En febrero, los chicos MacGregor de Meadow Hill salieron a cazar marmotas, y no lejos de la casa de los Gardner cazaron un ejemplar muy peculiar. Las proporciones de su cuerpo parecían ligeramente alteradas de una forma extraña e indescriptible, mientras que su rostro había adquirido una expresión nunca antes vista en una marmota. Los chicos estaban realmente asustados y lo tiraron al instante, de modo que solo sus grotescos relatos llegaron a la gente del campo. Pero el espanto de los caballos cerca de la casa de Nahum se había convertido en algo reconocido, y las bases para una serie de leyendas susurradas estaban tomando forma rápidamente. La gente juraba que la nieve se derretía más rápido alrededor de Nahum's que en cualquier otro lugar. Y a principios de marzo hubo una discusión acalorada en la tienda de comestibles Potter's en Clark's Corners. Stephen Rice había pasado por delante de Gardner's por la mañana y había notado las coles de fétida que brotaban del barro junto al bosque al otro lado de la carretera. Nunca antes se habían visto cosas de tal tamaño, y tenían colores extraños que no se podían describir con palabras. Sus formas eran monstruosas, y el caballo resopló ante un olor que a Stephen le pareció completamente inaudito. Esa tarde, varias personas pasaron en coche para ver el crecimiento anormal, y todos coincidieron en que plantas de esa clase nunca deberían brotar en un mundo sano. Se mencionó con frecuencia la mala fruta del otoño anterior, y corrió de boca en boca que había veneno en la tierra de Nahum. Por supuesto, era el meteorito, y recordando lo extraña que les había parecido esa piedra a los hombres de la universidad, varios granjeros
les hablaron del asunto. Un día visitaron a Nahum, pero como no les gustaban los cuentos ni el folclore, eran muy conservadores en sus inferencias. Las plantas eran ciertamente raras, pero todas las coles de mofeta tienen una forma, un olor y un color más o menos peculiares. Quizás algún elemento mineral de la piedra se había infiltrado en la tierra, pero pronto sería arrastrado. Y en cuanto a las huellas y los caballos, asustados, por supuesto, eran simples habladurías campestres que un fenómeno como la aerolita sin duda provocaría. En realidad, los hombres serios no tenían nada que hacer en caso de chismes descabellados, pues los campesinos supersticiosos dicen y creen cualquier cosa, y así, durante aquellos extraños días, los profesores se mantuvieron alejados con desprecio. Solo uno de ellos, al recibir 2 frascos de polvo para su análisis en un trabajo policial más de 1 año y medio después, recordó que el extraño color de aquella col fétida se parecía mucho a una de las anómalas bandas de luz que mostraba el fragmento de meteorito en el espectroscopio universitario y al glóbulo frágil hallado incrustado en la piedra del abismo. Las muestras de este estuche de análisis mostraron inicialmente las mismas bandas extrañas, aunque posteriormente perdieron la propiedad. Los árboles brotaron prematuramente alrededor de la casa de Nahum y por la noche se mecían amenazadoramente con el viento. El segundo hijo de Nahum, Thaddeus, un muchacho de 15 años, juraba que también se mecían cuando no había viento, pero ni siquiera las malas lenguas lo creían. Sin embargo, la inquietud se palpaba en el aire. Toda la familia Gardner desarrolló el hábito de escuchar con sigilo, aunque no cualquier sonido que pudieran identificar conscientemente. De hecho, escuchar era más bien producto de momentos en los que la consciencia parecía desvanecerse. Por desgracia, estos momentos aumentaban semana tras semana, hasta que se popularizó que algo andaba mal con toda la familia de Nahum. Cuando brotaba la saxífraga temprana, tenía un color extraño, no exactamente como el de la col fétida, pero claramente emparentada e igualmente desconocida para cualquiera que la viera. Nahum llevó unas flores a Arkham y se las mostró al editor de la Gazette, pero este dignatario se limitó a escribir un artículo humorístico sobre ellas, en el que los oscuros temores de los campesinos se ridiculizaban cortésmente. Fue un error de Nahum contarle a un impasible hombre de ciudad cómo se comportaban las grandes y gigantescas mariposas de luto en relación con estas saxífragas. Abril trajo una especie de locura a la gente del campo e inició el desuso del camino que pasaba por casa de Nahum, lo que llevó a su abandono definitivo. Era la vegetación. Todos los árboles frutales florecían con extraños colores, y a través del suelo pedregoso del patio y el pasto adyacente brotaba una extraña vegetación que solo un botánico podría relacionar con la flora propia de la región. No se veían colores sanos y sanos por ninguna parte, salvo en la hierba verde y el follaje. Pero por todas partes se veían esas variantes frenéticas y prismáticas de algún tono primario subyacente, enfermizo, sin lugar, entre los tintes conocidos de la tierra. Los pantalones del holandés se convirtieron en una amenaza siniestra, y las sanguinarias se volvieron insolentes en su perversión cromática. Amy y los Gardner pensaron que la mayoría de los colores tenían una especie de familiaridad inquietante, y decidieron que recordaban al glóbulo frágil del meteorito. Nahum aró y sembró el pasto de 10 acres y la parcela de tierra alta, pero no hizo nada con la tierra alrededor de la casa.
Sabía que no serviría de nada y esperaba que las extrañas plantas del verano extrajeran todo el veneno del suelo. Estaba preparado para casi cualquier cosa ahora y se había acostumbrado a la sensación de algo cerca esperando ser escuchado. El rechazo de los vecinos a su casa lo afectó, por supuesto, pero afectó aún más a su esposa. Los niños estaban mejor, pues iban a la escuela todos los días, pero no podían evitar asustarse con los chismes. Thaddeus, un joven especialmente sensible, fue el que más sufrió. En mayo llegaron los insectos y la casa de Nahum se convirtió en una pesadilla de zumbidos y reptar. La mayoría de las criaturas parecían inusuales en sus aspectos y movimientos, y sus hábitos nocturnos contradecían toda experiencia previa. Los Garner se dedicaron a observar por la noche, buscando en todas direcciones al azar algo. No podían distinguir qué. Fue entonces cuando todos reconocieron que Thaddeus había tenido razón sobre los árboles. Lhasa Gardner fue la siguiente en verlo desde la ventana, mientras observaba las ramas hinchadas de un arce contra un cielo iluminado por la luna. Las ramas seguramente se movían, y no había viento. Debía ser la savia. La extrañeza se había apoderado de todo lo que crecía ahora. Sin embargo, nadie de la familia de Nahum hizo el siguiente descubrimiento. La familiaridad los había embotado, y lo que no pudieron ver fue, vislumbrado por un tímido vendedor de molinos de viento de Bolton, que pasó una noche en coche, ignorando las leyendas del campo. Lo que contó en Arkham se publicó en un breve párrafo en la Gaceta, y fue allí donde todos los granjeros, incluido Nahum, lo vieron por primera vez. La noche había sido oscura y las lámparas de los carruajes eran tenues, pero alrededor de una granja en el valle, que todos sabían por el relato que debía ser de Nahum, la oscuridad había sido menos densa. Una luminosidad tenue pero nítida parecía impregnar toda la vegetación, hierba, hojas y flores por igual, mientras que en un momento dado, un fragmento desprendido de la fosforescencia pareció agitarse furtivamente en el patio cercano al establo. Hasta entonces, la hierba parecía intacta y las vacas pastaban libremente en el terreno cercano a la casa. Pero hacia finales de mayo, la leche empezó a ser mala. Entonces Nahum mandó llevar a las vacas a las tierras altas, tras lo cual el problema cesó. Poco después el cambio en la hierba y las hojas se hizo evidente. Toda la vegetación se estaba volviendo gris y adquiriendo una peculiar fragilidad. Amy era ahora la única persona que visitaba el lugar, y sus visitas eran cada vez menos frecuentes. Cuando cerraron las clases, los Garner quedaron prácticamente aislados del mundo, y a veces dejaban que Amy hiciera sus recados en el pueblo. Estaban curiosamente deteriorados, física y mentalmente, y a nadie le sorprendió que la noticia de la locura de Lhasa Garner corriera la voz. Ocurrió en junio, cerca del aniversario de la caída del meteorito, y la pobre mujer gritaba cosas en el aire que no podía describir. En su delirio, no había un solo sustantivo específico, solo verbos y pronombres. Las cosas se movían, cambiaban y revoloteaban, y los oídos zumbaban ante impulsos que no eran completamente sonidos. Algo le fue arrebatado, le estaban drenando algo. Algo se le estaba aferrando que no debía estar. Alguien debía apartarlo. Nada permanecía quieto en la noche. Las paredes y las ventanas se movían. Nahum no la envió al manicomio del condado, sino que la dejó vagar por la casa mientras fuera inofensiva para sí misma y para los demás. Ni siquiera cuando su expresión cambió, él hizo nada. Pero cuando los chicos le empezaron a tener miedo, y Thaddeus casi se desmaya por las muecas que le hacía,
decidió encerrarla en el ático. Para julio había dejado de hablar y gateaba a 4 patas. Y antes de que terminara ese mes, Nahum tuvo la loca idea de que brillaba ligeramente en la oscuridad, como ahora veía claramente que ocurría con la vegetación cercana. Fue poco antes que los caballos se habían desbocado. Algo los había despertado durante la noche, y sus relinchos y patadas en los establos habían sido terribles. Parecía que no había prácticamente nada que hacer para calmarlos. Y cuando Nahum abrió la puerta del establo, todos salieron disparados como ciervos asustados del bosque. Les llevó una semana rastrear a los 4, y cuando los encontraron se les vio completamente inútiles e indomables. Algo les había roto la cabeza, y cada uno tuvo que ser sacrificado por su propio bien. Nahum pidió prestado un caballo a Ami para Einar, pero se dio cuenta de que no se acercaba al granero. Se espantó, se resistió y relinchó, y al final no pudo hacer nada más que conducirlo hasta el patio, mientras los hombres usaban su propia fuerza para acercar la pesada carreta al pajar lo suficiente como para que pudieran acampar cómodamente. Y mientras tanto la vegetación se volvía gris y quebradiza. Incluso las flores, cuyos tonos habían sido tan extraños, se estaban volviendo grises, y la fruta salía gris, empequeñecida e insípida. Los ásteres y las varas de oro florecieron grises y deformes, y las rosas, cignias y malvarrosas del jardín delantero tenían un aspecto tan blasfemo que Cenas, el hijo mayor de Nahum, las cortó. Los insectos de extrañas hendiduras murieron por esa época. Incluso las abejas que habían abandonado sus colmenas y se habían refugiado en el bosque. Para septiembre, toda la vegetación se estaba desmoronando rápidamente, convirtiéndose en un polvo grisáceo. Y Nahum temía que los árboles murieran antes de que el veneno desapareciera de la tierra. Su esposa sufría ataques de gritos espantosos, y él y los niños estaban en constante estado de tensión nerviosa. Evitaban a la gente, y cuando abría la escuela, los niños no iban. Pero fue Ami, en una de sus escasas visitas, quien primero se dio cuenta de que el agua del pozo ya no era buena. Tenía un sabor desagradable que no era precisamente fétido ni salado, y Ami le aconsejó a su amigo que cavara otro pozo en un terreno más alto para usarlo hasta que la tierra volviera a estar buena. Nahum, sin embargo, ignoró la advertencia, pues para entonces se había vuelto insensible a las cosas extrañas y desagradables. Él y los niños continuaron usando el agua contaminada, bebiéndola con la misma apatía y mecánica con la que comían sus escasas y mal cocinadas comidas y realizaban sus ingratas y monótonas tareas durante los días sin rumbo. Había algo de resignación impasible en todos ellos, como si caminaran a medio camino entre filas de guardias anónimos hacia una fatalidad segura y familiar. Thaddeus enloqueció en septiembre después de una visita al pozo. Había ido con un cubo y había vuelto con las manos vacías, chillando y agitando los brazos, y a veces soltando una risita tonta o un susurro sobre los colores que se mueven ahí abajo. 2 en una misma familia era bastante malo, pero Nahum era muy valiente. Dejó que el niño corriera durante una semana, hasta que empezó a tropezar y a lastimarse, y luego lo encerró en una habitación del ático frente a la de su madre. La forma en que se gritaban tras las puertas cerradas era terrible, sobre todo para el pequeño Merwin, que creía que hablaban en un idioma terrible que no era terrenal. Merwin se estaba volviendo terriblemente imaginativo, y su inquietud empeoró tras el encierro de su hermano, que había sido su mejor compañero de juegos.
Casi al mismo tiempo comenzó la mortalidad del ganado. Las aves de corral se tornaron grisáceas y murieron rápidamente, pues su carne se encontraba seca y pestilente al cortarla. Los cerdos engordaron desmesuradamente y de repente empezaron a sufrir cambios repugnantes que nadie podía explicar. Su carne, por supuesto, era inútil y Nahum estaba desesperado. Ningún veterinario rural se acercaba a su casa. Y el veterinario de la ciudad de Arkham estaba abiertamente desconcertado. Los cerdos comenzaron a ponerse grises y quebradizos, desintegrándose antes de morir, y sus ojos y hocicos desarrollaron alteraciones singulares. Era muy inexplicable, pues nunca se habían alimentado de la vegetación contaminada. Entonces algo golpeó a las vacas. Ciertas zonas, o a veces todo el cuerpo, se arrugaban o comprimían de forma asombrosa, y eran comunes los colapsos o desintegraciones atroces en las últimas etapas, y la muerte siempre era el resultado. Se producía un encanecimiento y una fragilidad similares a los que afectaban a los cerdos. No cabía duda de veneno, pues todos los casos ocurrieron en un granero cerrado y tranquilo. Ninguna mordedura de algún animal merodeador pudo haber traído el virus, pues ¿qué animal vivo de la tierra puede atravesar obstáculos sólidos? Debía ser solo una enfermedad natural. Sin embargo, nadie podía imaginar qué enfermedad podía causar tales resultados. Cuando llegó la cosecha, no quedaba ni un solo animal en el lugar, pues el ganado y las aves estaban muertos y los perros se habían escapado. Estos perros, 3 en total, desaparecieron una noche y nunca más se supo de ellos. Los 5 gatos se habían ido hacía tiempo, pero su partida pasó casi desapercibida, pues ahora parecía que no había ratones, y solo la señora Garner había convertido a los elegantes felinos en mascotas. El 19 de octubre, Nahum entró tambaleándose en casa de Amy con una noticia espantosa. La muerte le había sobrevenido al pobre Thaddeus en su ático y había ocurrido de una forma indescriptible. Nahum había cavado una tumba en la parcela familiar cercada, detrás de la granja, y allí había depositado lo que encontró. No podía ver nada del exterior, pues la pequeña ventana enrejada y la puerta cerrada estaban intactas, pero todo era muy parecido a lo que había sido en el granero. Amy y su esposa consolaron al afligido hombre lo mejor que pudieron, pero se estremecieron al hacerlo. Un terror absoluto parecía envolver a los Garner y a todo lo que tocaban, y la mera presencia de alguien en la casa era un soplo de regiones innombrables. Amy acompañó a Nahum a casa con la mayor reticencia e hizo lo que pudo para calmar los sollozos histéricos del pequeño Merwin. Zenas no necesitaba ser calmado. Últimamente había venido para no hacer nada más que mirar al vacío y obedecer las órdenes de su padre. Y Amy pensó que su destino era muy misericordioso. De vez en cuando, los gritos de Merwin recibían una débil respuesta desde el ático, y ante una mirada inquisitiva, Nahum decía que su esposa se estaba debilitando mucho. Al acercarse la noche, Amy logró escapar, pues ni siquiera la amistad pudo detenerlo en ese lugar, cuando comenzaba el tenue resplandor de la vegetación y los árboles podían o no mecerse sin viento. Fue una verdadera suerte para Amy no ser imaginativo. Aún así, su mente estaba ligeramente distorsionada. Pero si hubiera sido capaz de conectar y reflexionar sobre todos los presagios que lo rodeaban, inevitablemente se habría vuelto un completo maníaco. Al anochecer se apresuró a volver a casa, con los gritos de la loca y el niño nervioso resonando horriblemente en sus oídos. 3 días después, Nahum entró tambaleándose en la cocina de Amy a primera hora de la mañana
y en ausencia de su anfitrión, balbuceó una historia desesperada una vez más, mientras la señora Pierce escuchaba aterrorizada. Esta vez era el pequeño Merwin. Había desaparecido. Había salido tarde por la noche con una linterna y un cubo a buscar agua, y nunca había regresado. Llevaba días desmoronándose y apenas sabía lo que hacía. Gritaba a todo. Se oyó un grito frenético desde el patio, pero antes de que el padre pudiera llegar a la puerta, el niño se había ido. No había luz de la linterna que había tomado, ni rastro del niño. En ese momento, Nahum pensó que la linterna y el cubo también habían desaparecido. Pero al amanecer, y el hombre regresó, con dificultad de su búsqueda nocturna por los bosques y campos, encontró algunas cosas muy curiosas cerca del pozo. Había una masa de hierro aplastada y aparentemente algo fundida, que sin duda había sido la linterna, mientras que un aro doblado y aros de hierro retorcidos junto a él, ambos medio fundidos, parecían insinuar los restos del cubo. Eso era todo. Nahum era inimaginable. Lasra. Pierce estaba en blanco, y Amy, cuando llegó a casa y escuchó la historia, no pudo adivinar nada. Merwin se había ido y no serviría de nada contárselo a la gente de los alrededores, que ahora evitaban a todos los Garner. Tampoco serviría de nada contárselo a la gente de la ciudad de Arkham, que se reía de todo. Taz se había ido, y ahora Merwin se había ido. Algo se arrastraba y arrastraba, esperando ser visto, palpado y oído. Nahum se iría pronto, y quería que Amy cuidara de su esposa y Cenas si lo sobrevivían. Todo debía ser un juicio de algún tipo, aunque no podía imaginar por qué, ya que siempre había andado rectamente en los caminos del Señor, hasta donde él sabía. Durante más de 2 semanas, Amy no vio a Nahum, y entonces, preocupado por lo que podría haber sucedido, superó sus miedos y visitó la casa de los Garner. No salía humo de la gran chimenea, y por un momento el visitante temió lo peor. El aspecto de toda la granja era impactante: hierba marchita y grisácea, hojas en el suelo, vides cayendo en frágiles restos de muros y gabletes arcaicos, y grandes árboles desnudos arañando el cielo gris de noviembre con una estudiada malevolencia que Amy no pudo evitar sentir que provenía de algún sutil cambio en la inclinación de las ramas. Pero Nahum estaba vivo, después de todo. Estaba débil y tumbado en un sofá en la cocina de techo bajo, pero perfectamente consciente y capaz de dar órdenes sencillas a Cenas. La habitación estaba mortalmente fría, y mientras Amy temblaba visiblemente, el anfitrión gritó roncamente a Cenas pidiendo más leña. La leña, en efecto, se necesitaba con urgencia, ya que la cavernosa chimenea estaba apagada y vacía, con una nube de hollín flotando en el viento gélido que bajaba por la chimenea. Nahum le preguntó entonces si la leña extra lo había hecho sentir más cómodo, y entonces Amy vio lo que había sucedido. La cuerda más resistente se había roto por fin, y la mente del desventurado granjero estaba a salvo de más dolor. Interrogando con tacto, Amy no consiguió obtener información clara sobre el desaparecido Cenas. En el pozo. Vive en el pozo, fue todo lo que dijo el padre, aturdido. Entonces de repente la mente del visitante se le cruzó por la mente al pensar en la esposa loca, y cambió su línea de investigación. Navi, aquí está, fue la respuesta sorprendida del pobre Nahum, y Amy pronto comprendió que debía buscar por sí mismo. Dejando al inofensivo charlatán en el sofá, cogió las llaves del clavo junto a la puerta
y subió las escaleras crujientes hasta el ático. Arriba estaba muy cerrado y olía mal, y no se oía ningún ruido de ninguna dirección. De las 4 puertas a la vista, solo una estaba cerrada, y en ella probó varias llaves con el llavero que había cogido. La tercera resultó ser la correcta, y tras un titubeo, Amy abrió de golpe la puerta baja y blanca. Estaba bastante oscuro dentro, pues la ventana era pequeña y estaba medio tapada por los toscos barrotes de madera, y Amy no podía ver nada en absoluto en el suelo de tablones anchos. El hedor era insoportable, y antes de seguir adelante tuvo que retirarse a otra habitación y regresar con los pulmones llenos de aire respirable. Al entrar, vio algo oscuro en un rincón, y al verlo con mayor claridad, gritó con todas sus fuerzas. Mientras gritaba, creyó que una nube momentánea eclipsaba la ventana, y un segundo después sintió que lo rozaba una odiosa corriente de vapor. Extraños colores danzaban ante sus ojos, y si el horror presente no lo hubiera aturdido, habría pensado en el glóbulo del meteorito que el martillo del geólogo había destrozado, y en la mórbida vegetación que había brotado en primavera. Así las cosas, solo pensó en la monstruosa blasfema que lo enfrentaba y que, con demasiada claridad, había compartido el destino indescriptible del joven Thaddeus y el ganado. Pero lo terrible de este horror era que se movía muy lenta y perceptiblemente mientras continuaba desmoronándose. Amy no me dio más detalles sobre esta escena, pero la figura en la esquina no reaparece en su relato como un objeto móvil. Hay cosas que no se pueden mencionar, y lo que se hace en humanidad común a veces es juzgado cruelmente por la ley. Deduje que no quedaba nada móvil en ese ático, y que dejar algo capaz de moverse allí habría sido un acto tan monstruoso que condenaría a cualquier ser responsable al tormento eterno. Cualquiera que no fuera un granjero impasible se habría desmayado o enloquecido. Pero Amy cruzó conscientemente esa puerta baja y cerró el maldito secreto tras él. Ahora tendría que lidiar con Nahum. Debía ser alimentado y atendido y trasladado a algún lugar donde pudieran cuidarlo. Al comenzar a descender las oscuras escaleras, Amy oyó un golpe sordo debajo. Incluso creyó que un grito se había ahogado de repente y recordó con nerviosismo el vapor pegajoso que lo había rozado en aquella espantosa habitación de arriba. ¿Qué presencia había despertado su grito y su entrada? Detenido por un vago temor, oyó aún más sonidos abajo. Sin duda, se trataba de una especie de arrastre pesado y un ruido detestablemente pegajoso, como de una especie de succión diabólica e impura. Con un sentido asociativo agudizado hasta cotas febriles, pensó inexplicablemente en lo que había visto arriba. Dios mío, ¿en qué sobrenatural mundo de ensueño era aquel en el que se había metido? No se atrevió a retroceder ni avanzar, sino que permaneció allí temblando ante la negra curva de la escalera encajonada. Cada nimiedad de la escena se le grabó a fuego en la mente. Los sonidos, la sensación de pavorosa expectación, la oscuridad, lo empinado de los estrechos escalones y el cielo misericordioso. La tenue pero inconfundible luminosidad de toda la carpintería a la vista. Escalones, laterales, listones expuestos y vigas por igual. Entonces se oyó un relincho frenético del caballo de Amy que estaba afuera, seguido de un traqueteo que delataba una huida frenética. Un instante después, el caballo y la carreta se habían vuelto inaudibles, dejando al hombre asustado en la oscura escalera, con la duda de que los había enviado. Pero eso no era todo. Se había oído otro sonido allí afuera. Una especie de chapoteo líquido, agua. Debía de ser el pozo. Había dejado a Hero
desatado cerca, y una rueda de carreta debió de rozar el remate y derribar una piedra. Y aún la pálida fosforescencia brillaba en aquella carpintería detestablemente antigua. Dios mío, qué vieja era la casa. La mayor parte fue construida antes de 1670 y el tejado abujardillado no después de 1730. Un débil rasguño en el suelo de abajo se oía ahora con claridad, y Amy apretó con más fuerza un pesado bastón que había recogido del ático con algún propósito. Armándose de valor, poco a poco, terminó su descenso y caminó con audacia hacia la cocina. Pero no terminó el camino, porque lo que buscaba ya no estaba allí. Había salido a su encuentro y seguía vivo, en cierto modo. Si se había arrastrado o si había sido arrastrado por alguna fuerza externa, Amy no podía decirlo. Pero la muerte lo había acosado. Todo había sucedido en la última media hora. Pero el colapso, la desintegración y la grisación ya estaban muy avanzados. Había una horrible fragilidad y fragmentos secos se desprendían. Amy no podía tocarlo, pero miró horrorizado la parodia distorsionada que había sido un rostro. ¿Qué era, Nahum? ¿Qué era? Susurró, y sus labios entreabiertos y abultados apenas lograron emitir una respuesta final. Nada, nada. El color arde, frío y húmedo, pero arde. Vivía en el pozo. Lo vi, una especie de humo, como las flores de la primavera pasada. El pozo brillaba de noche. Tad, vernicenas, todo lo vivo, chupando la vida de todo. En esa piedra, debe haber entrado en esa piedra, picó todo el lugar, no sé qué quiere. Esa cosa redonda que los hombres de la universidad excavaron en la piedra. La destrozaron, era del mismo color. Es lo mismo como las flores y las plantas. Deben haber habido más semillas, semillas. Crecieron. Lo vi por primera vez esta semana. Debe haberse vuelto fuerte en cenas. Era un niño grande, lleno de vida. Te golpea la mente y luego te atrapa, te quema. En el agua del pozo. Tenías razón en eso. Agua malvada. Cenas nunca regresa del pozo. No puede escaparse. Te atrae. Sabes que algo viene, pero no sirve de nada. Lo vi una y otra vez desde que se llevaron a Cenas. ¿Qué pasa con Navi Amy? No tengo la cabeza bien. No sé cuánto tiempo llevo alimentándola. Se le va a pegar si no tenemos cuidado. Solo un color. Su cara a veces se pone de ese color hacia la noche y arce y chupa. Viene de algún lugar donde las cosas no son como aquí. Uno de esos profesores lo dijo. Tenía razón. Cuidado, Amy. Hará algo más. Le chupa la vida, pero eso era todo. Aquello que hablaba ya no podía hablar más, porque se había derrumbado por completo. Amy puso un mantel rojo a cuadros sobre lo que quedaba y salió tambaleándose por la puerta trasera hacia los campos. Subió la cuesta hasta el pasto de 10 acres y se tambaleó hacia casa por el camino del norte y el bosque. No pudo pasar de largo por el pozo del que se había escapado su caballo. Lo había mirado por la ventana y había visto que no faltaba ninguna piedra en el borde. Entonces, el cochecito tambaleante no había desprendido nada después de todo. El chapoteo había sido otra cosa, algo que fue a parar al pozo después de acabar con el pobre Nahum. Cuando Amy llegó a su casa, el coche de caballos llegó antes que él, provocando un ataque de ansiedad en su esposa. Tranquilizándola sin dar explicaciones, partió de inmediato hacia Arkham y notificó a las autoridades que la familia Garner ya no existía. No entró en detalles, sino que se limitó a relatar las muertes de Nahum y Navi, siendo ya conocida la de Thaddeus,
y mencionó que la causa parecía ser la misma extraña enfermedad que había matado al ganado. También afirmó que Merwin y Zenas habían desaparecido. Hubo un intenso interrogatorio en la comisaría y al final Amy se vio obligado a llevar a 3 agentes a la granja Garner, junto con el juez de instrucción, el médico forense y el veterinario que había tratado a los animales enfermos. Fue muy en contra de su voluntad, pues la tarde avanzaba y temía que la noche cayera sobre aquel lugar maldito. Pero le reconfortó tener a tanta gente con él. Los 6 hombres salieron en una furgoneta, siguiendo la calesa de Amy, y llegaron a la granja plagada de plagas alrededor de las 4. Acostumbrados como estaban los oficiales a experiencias espantosas, ninguno permaneció impasible ante lo que se encontró en el ático y bajo el mantel a cuadros rojos del piso de abajo. El aspecto de la granja, con su gris desolación, ya era bastante terrible, pero esos 2 objetos desmoronados eran inconcebibles. Nadie podía mirarlos mucho tiempo. E incluso el médico forense admitió que había muy poco que examinar. Las muestras podían analizarse, por supuesto, así que se dedicó a obtenerlas. Y aquí es donde se produjo un desconcertante desenlace. En el laboratorio de la universidad, donde finalmente se tomaron los 2 frascos de polvo. Bajo el espectroscopio, ambas muestras emitieron un espectro desconocido, en el que muchas de las bandas desconcertantes eran exactamente iguales a las que el extraño meteorito había producido el año anterior. La propiedad de emitir este espectro desapareció al cabo de un mes, pasando a consistir a partir de entonces el polvo principalmente en fosfatos y carbonatos alcalinos. A mí no les habría contado a los hombres sobre el pozo si hubiera pensado que harían algo en ese momento. Se acercaba el atardecer y estaba ansioso por irse, pero no pudo evitar mirar con nerviosismo el bordillo de piedra junto al gran desollinador. Y cuando un detective lo interrogó, admitió que Nahum temía algo allí abajo, tanto que ni siquiera había pensado en buscar a Merwin o Zenas. Después de eso, no hubo más remedio que vaciar y explorar el pozo de inmediato. Así que Amy tuvo que esperar temblando, mientras sacaban cubo tras cubo de agua sucia y la derramaban en el suelo empapado. Los hombres olfatearon con asco el líquido y hacia el final se taparon la nariz para protegerse del hedor que estaban descubriendo. No fue una tarea tan larga como temían, ya que el nivel del agua era fenomenalmente bajo. No hace falta hablar con demasiado detalle de lo que encontraron. Merwin y Zenas estaban allí, en parte, aunque los vestigios eran principalmente esqueléticos. También había un ciervo pequeño y un perro grande en aproximadamente el mismo estado, y varios huesos de animales más pequeños. El lodo y el fango del fondo parecían inexplicablemente porosos y burbujeantes, y un hombre que se agachó con una pértiga larga descubrió que podía hundir el pozo de madera a cualquier profundidad en el barro del suelo sin encontrar ningún obstáculo sólido. Ya había anochecido y trajeron linternas de la casa. Entonces, al ver que no se podía sacar nada más del pozo, todos entraron y conversaron en la antigua sala de estar, mientras la luz intermitente de una media luna espectral se reflejaba débilmente en la gris desolación del exterior. Los hombres estaban francamente desconcertados por todo el caso y no encontraban ningún elemento común convincente que vinculara las extrañas condiciones vegetales, la enfermedad desconocida del ganado y los humanos, y las inexplicables muertes de Merwin y Zenas en el pozo contaminado. Habían oído las conversaciones del pueblo, es cierto, pero no podían creer que hubiera ocurrido algo contrario a la ley natural. Sin duda, el meteorito había envenenado el suelo, pero la enfermedad de personas y animales que no habían comido nada de lo cultivado en ese suelo era otra historia.
Se debía al agua del pozo, muy posiblemente. Sería buena idea analizarla. Pero peculiar locura pudo haber llevado a ambos chicos a saltar al pozo. Sus acciones eran tan similares, y los fragmentos demostraban que ambos habían sufrido la muerte gris y quebradiza. ¿Por qué todo era tan gris y quebradizo? Fue el forense, sentado cerca de una ventana que daba al patio, quien primero notó el resplandor alrededor del pozo. La noche ya había caído, y todo el aborrecible terreno parecía tenuemente iluminado, con algo más que los intermitentes rayos de luna. Pero este nuevo resplandor era algo definido y distinto, y parecía brotar del pozo negro, como un rayo atenuado de un reflector, creando reflejos apagados en los pequeños charcos donde se había vaciado el agua. Tenía un color muy extraño, y cuando todos los hombres se agruparon alrededor de la ventana, Amy dio un respingo, porque este extraño rayo de miasma fantasmal le resultaba de un color bastante familiar. Había visto ese color antes y temía pensar qué podría significar. Lo había visto en el glóbulo frágil y desagradable de aquella atmósfera 2 veranos atrás. Lo había visto en la vegetación caprichosa de la primavera, y creyó haberlo visto por un instante esa misma mañana contra la pequeña ventana enrejada de aquella terrible bujardilla donde habían sucedido cosas innombrables. Había brillado allí un segundo, y una corriente de vapor pegajosa y odiosa lo había rozado. Y entonces el pobre Nahum había sido cautivado por algo de ese color. Lo había dicho al final, dijo que era el glóbulo y las plantas. Después de eso, vino el desborde en el patio y el chapoteo en el pozo. Y ahora ese pozo escupía a la noche un rayo pálido e insidioso del mismo tinte demoníaco. Es digno de elogio la agudeza mental de Amy, que incluso en ese tenso momento se preguntara por un punto que era esencialmente científico. No pudo evitar preguntarse por la misma impresión que percibía en un vapor vislumbrado durante el día, contra una ventana que se abría al cielo matutino, y en una exhalación nocturna, vista como una niebla fosforescente contra el paisaje negro y devastado. No estaba bien, era contra natura, y pensó en aquellas terribles últimas palabras de su afligido amigo. Viene de algún lugar donde las cosas no son como aquí. Uno de esos profesores lo dijo. Los 3 caballos afuera, atados a un par de árboles jóvenes y marchitos junto al camino, relinchaban y pateaban frenéticamente. El carretero se dirigió a la puerta para hacer algo, pero Amy le puso una mano temblorosa en el hombro. «No salgas de ahí», susurró. «Hay más de esto que lo que sabemos». Nahum dijo que algo vivía en el pozo que te chupa la vida. Dijo que debe ser algo que creció de una bola redonda, como la que todos vimos en el meteorito que cayó hace un año, en junio. «Chupa y quema», dijo, «y es solo una nube de color como esa luz que hay ahí afuera ahora, que apenas se puede ver y no se puede distinguir qué es». Nahum pensó que se alimenta de todo ser vivo y se vuelve más fuerte todo el tiempo. Dijo que lo vio la semana pasada. Debe ser algo lejano en el cielo, como los hombres de la universidad dijeron que era el meteorito el año pasado. La forma en que está hecho y la forma en que funciona no se parecen en nada al mundo de Dios. Es algo del más allá. Así que los hombres se detuvieron indecisos mientras la luz del pozo se intensificaba y los caballos enganchados pateaban y relinchaban con creciente frenesí. Fue un momento verdaderamente espantoso. Con el terror en aquella antigua y maldita casa, 4 monstruosos conjuntos de fragmentos, 2 de la casa y 2 del pozo, en el cobertizo de atrás, y aquel rayo de iridiscencia desconocida e impía proveniente de las profundidades viscosas al frente.
Amy había retenido al cochero por impulso, olvidando lo ileso que él mismo estaba tras el roce húmedo de aquel vapor coloreado en el ático. Pero quizá fue mejor que actuara como lo hizo. Nadie sabrá jamás qué ocurría esa noche. Y aunque la blasfemia del más allá no había herido hasta entonces a ningún ser humano de mente firme, es imposible saber qué no habría hecho en ese último momento y con su aparente mayor fuerza. Ior, las especiales señales de propósito que pronto exhibiría bajo el cielo seminublado, iluminado por la luna. De repente, uno de los detectives de la ventana dejó escapar un grito ahogado. Los demás lo miraron y luego siguieron rápidamente su mirada hacia arriba, hasta el punto en que su distracción se había detenido de repente. No hacía falta decir nada. Lo que se había discutido en los chismes del pueblo ya no era discutible. Y es precisamente por aquello en lo que todos los de aquel grupo coincidieron susurrando más tarde que nunca. Se habla de los días extraños en Arkham. Es necesario partir de la base de que no había viento a esa hora de la tarde. Se levantó uno poco después, pero no había absolutamente ninguno entonces. Incluso las puntas secas de los erizados, grises y marchitas, y el fleco del techo del carromato de mota estaban inmóviles. Y sin embargo, en medio de aquella calma tensa e impía, las altas ramas desnudas de todos los árboles del patio se movían, se retorcían morbosamente y espasmódicamente, arañando con locura convulsiva y epiléptica las nubes iluminadas por la luna, arañando impotentemente el aire nocivo como si fuera sacudido por alguna línea extraña e incorpórea que los conectaba con horrores subterráneos que se retorcían y luchaban bajo las raíces negras. No respiró ni un solo hombre durante varios segundos. Entonces una nube más oscura cubrió la luna y la silueta de las ramas aferradas se desvaneció momentáneamente. Ante esto, se oyó un grito general, ahogado por el asombro, pero ronco y casi idéntico en cada garganta, porque el terror no se había desvanecido con la silueta. Y en un aterrador instante de mayor oscuridad, los observadores vieron retorcerse a la altura de la copa del árbol 1000 diminutos puntos de un resplandor tenue e impío, inclinando cada rama como el fuego de San Telmo, o las llamas que cayeron sobre las cabezas de los apóstoles en Pentecostés. Era una monstruosa constelación de luz antinatural, como un enjambre saturado de luciérnagas, alimentadas con cadáveres que danzaban zarabandas infernales sobre un pantano maldito, y su color era el de la misma intrusión sin nombre que Amy había llegado a reconocer y temer. Mientras tanto, el haz de fosforescencia del pozo se hacía cada vez más brillante, trayendo a la mente de los hombres apiñados una sensación de fatalidad y anormalidad que superaba con creces cualquier imagen que sus mentes conscientes pudieran formarse. Ya no brillaba, sino que se derramaba, y al salir del pozo, el chorro informe de color indeterminado parecía fluir directamente hacia el cielo. El veterinario se estremeció y se dirigió a la puerta principal para dejar caer la pesada tranca extra. Amy no se estremeció menos y tuvo que tirar y señalar por falta de voz controlable cuando quiso llamar la atención sobre la creciente luminosidad de los árboles. Los relinchos y las pisadas de los caballos se habían vuelto espantosos, pero ni un alma de aquel grupo en la vieja casa se habría atrevido a salir por una recompensa terrenal. Con el paso de los momentos, el brillo de los árboles aumentaba, mientras que sus ramas inquietas parecían estirarse cada vez más hacia la verticalidad. La madera del desollinador brillaba, y al poco rato un policía señaló, atónito, unos cobertizos de madera y colmenas cerca del muro de piedra al oeste.
también empezaban a brillar, aunque los vehículos atados de los visitantes parecían aún inafectados. Entonces se oyó un alboroto salvaje y un ruido sordo en la carretera, y mientras Amy apagaba la lámpara para ver mejor, se dieron cuenta de que la banda de grises frenéticos había roto su retoño y huido con el carromato demócrata. La conmoción aflojó varias lenguas y se intercambiaron susurros, avergonzados. «Se extiende por todo lo orgánico que ha estado por aquí», murmuró el médico forense. Nadie respondió, pero el hombre que había estado en el pozo insinuó que su larga vara debía de haber removido algo intangible. «Fue horrible», añadió. «No había fondo, solo lodo y burbujas, y la sensación de que algo acechaba allí abajo». El caballo de Amy seguía pateando y relinchando ensordecedoramente en el camino, y casi ahogó el débil temblor de su dueño mientras murmuraba sus informes reflexiones. Vino de esa piedra, creció allí abajo, atrajo a todos los seres vivos, se alimentó de ellos, mente y cuerpo. Tadi Merni, Cena, Sinabi, Nahum fue el último. Todos bebieron el agua. Se hizo fuerte en ellos. Vino del más allá, donde las cosas no son como aquí. Ahora está yendo a casa, en ese punto, mientras la columna de color desconocido se intensificaba repentinamente y comenzaba a tejerse en fantásticas sugerencias de formas que cada espectador describió más tarde de forma diferente del pobre héroe atado. Surgió un sonido, como ningún hombre antes o después había oído de un caballo. Todos en esa sala de estar de tono bajo se taparon los oídos, y Amy se apartó de la ventana con horror y náuseas. Las palabras no podían expresarlo. Cuando Amy volvió a mirar hacia afuera, la desventurada bestia yacía acurrucada e inerte en el suelo iluminado por la luna entre los ejes astillados de la calesa. Eso fue lo último de Hiro, hasta que lo enterraron al día siguiente. Pero el presente no era momento de lamentarse, pues casi en ese instante, un detective llamó la atención silenciosamente sobre algo terrible en la misma habitación con ellos. En ausencia de la luz de la lámpara, era evidente que una tenue fosforescencia había comenzado a invadir todo el apartamento. Brillaba en el suelo de tablones anchos y en el fragmento de alfombra de trapo, y relucía sobre los marcos de las ventanas de pequeños paneles. Subía y bajaba por los postes de las esquinas expuestas, centelleaba alrededor de la estantería y la repisa de la chimenea, e infectaba hasta las puertas y los muebles. A cada minuto se fortalecía, y finalmente quedó muy claro que los seres vivos sanos debían abandonar esa casa. Amy les mostró la puerta trasera y el sendero que atravesaba los campos hasta el pasto de 10 acres. Caminaron y tropezaron como en un sueño, y no se atrevieron a mirar atrás hasta que estuvieron lejos, en lo alto. Se alegraron del sendero, pues no podrían haber tomado el camino principal por ese pozo. Ya era bastante duro pasar junto al granero y los cobertizos relucientes, y esos árboles frutales relucientes con sus contornos nudosos y diabólicos. Pero gracias a Dios, las ramas se retorcían al máximo en lo alto. La luna se ocultó tras unas nubes muy negras, mientras cruzaban el rústico puente sobre el arroyo Chapman, y desde allí hasta los prados abiertos fue un paso a ciegas. Cuando volvieron la vista hacia el valle y la lejana propiedad de Garner, al fondo vieron una escena aterradora. Toda la granja resplandecía con la horrible y desconocida mezcla de colores. Árboles, edificios e incluso la hierba y la vegetación que no se habían transformado por completo en una gris y letal fragilidad. Las ramas se extendían hacia el cielo, coronadas por lenguas de fuego fétido, y brillantes hilillos del mismo fuego monstruoso se extendían por las cumbreras de la casa, el granero
y los cobertizos. Era una escena de una visión de Fuseli. Y sobre todo lo demás reinaba ese derroche de luminosa amorfosidad, ese arco iris alienígena e indimensional de veneno críptico proveniente del pozo, bullendo, palpando, lamiendo, extendiéndose, centelleando, tensando y burbujeando malignamente en su cromatismo cósmico e irreconocible. Entonces, sin previo aviso, la horrible criatura se disparó verticalmente hacia el cielo como un cohete o un meteorito, sin dejar rastro y desapareciendo por un agujero redondo y curiosamente regular en las nubes antes de que nadie pudiera jadear o gritar. Ningún observador puede olvidar jamás esa visión. Y a mí contempló con la mirada perdida las estrellas de Cygnus, Deneb centelleando sobre las demás, donde el color desconocido se había fundido con la Vía Láctea. Pero al instante siguiente, el crujido en el valle atrajo rápidamente su mirada hacia la tierra. Fue solo eso, solo un crujido de madera, y no una explosión, como tantos otros del grupo prometieron. Sin embargo, el resultado fue el mismo, pues en un instante febril y caleidoscópico surgió de aquella granja condenada y maldita un cataclismo brillante y eruptivo de chispas y sustancia antinaturales, nublando la vista de los pocos que lo vieron y enviando al cénit un chaparrón de fragmentos tan coloridos y fantásticos como nuestro universo necesariamente debe repudiar. A través de vapores que se cerraban rápidamente, siguieron la gran morbosidad que se había desvanecido, y en un segundo más, ellos también se habían desvanecido. Detrás y abajo, solo había una oscuridad a la que los hombres no se atrevían a regresar, y a su alrededor soplaba un viento creciente que parecía barrer en negro. Ráfagas provenientes del espacio interestelar chillaba y aullaba y azotaba los campos y los bosques distorsionados en un frenesí cósmico demencial, hasta que pronto el tembloroso grupo comprendió que sería inútil esperar a que la luna mostrara lo que quedaba allá abajo, en casa de Nahum, demasiado atemorizados como para siquiera insinuar teorías. Los 7 hombres temblorosos regresaron a Arkham por el camino del norte. Amy era peor que sus compañeros y le rogó que lo acompañaran a su cocina, en lugar de seguir directo hacia el pueblo. No quería cruzar solo el bosque oscuro y azotado por el viento hasta su casa en el camino principal, porque había sufrido una sorpresa añadida que los demás se ahorraron, y estaba abrumado para siempre por un miedo inquietante que no se atrevió a mencionar durante muchos años. Mientras el resto de los observadores en aquella colina tempestuosa volvían impávidamente la vista hacia el camino, Amy miró atrás un instante, al sombrío valle de desolación que hacía poco albergaba a su desventurado amigo, y desde aquel punto lejano y afligido vio algo elevarse débilmente, solo para volver a hundirse en el lugar desde el que el gran horror informe se había disparado hacia el cielo. Era solo un color, pero no cualquier color de nuestra tierra o cielo. Y como Amy reconoció ese color y supo que ese último y tenue vestigio debía de acechar aún en el pozo, nunca ha estado del todo bien desde entonces. Amy jamás volvería a acercarse a ese lugar. Ha pasado más de medio siglo desde que ocurrió el horror, pero nunca ha estado allí, y se alegrará cuando el nuevo embalse lo oculte. Yo también me alegraré, porque no me gusta cómo la luz del sol cambió de color alrededor de la boca de ese pozo abandonado que pasé. Espero que el agua siempre sea muy profunda, pero aún así nunca la beberé. No creo que vuelva a visitar la región de Arkham. 3 de los hombres que habían estado con Amy regresaron a la mañana siguiente para ver las ruinas a la luz del día, pero no había ruinas reales, solo los ladrillos de la chimenea, las piedras del sótano
algunos restos minerales y metálicos aquí y allá, y el borde de ese pozo infame, salvo el caballo muerto de Amy, que remolcaron y enterraron, y la carreta, que le devolvieron poco después. Todo lo que alguna vez había estado vivo había desaparecido. Quedaban 5 acres inquietantes de desierto gris y polvoriento, y desde entonces nada ha vuelto a crecer allí. Hasta el día de hoy se extiende al cielo como una gran mancha carcomida por el ácido en los bosques y campos, y los pocos que se han atrevido a vislumbrarlo, a pesar de los cuentos rurales, lo han llamado el brezal maldito. Las historias rurales son curiosas, podrían ser aún más curiosas si los habitantes de la ciudad y los químicos universitarios se interesaran lo suficiente como para analizar el agua de ese pozo en desuso, o el polvo gris que el viento parece no dispersar jamás. Los botánicos también deberían estudiar la flora atrofiada en los linderos de ese lugar, pues podrían arrojar luz sobre la idea campestre de que la plaga se está extendiendo, poco a poco, quizás 2,5 centímetros al año. Dicen que el color de la hierba vecina no es del todo adecuado en primavera, y que los animales silvestres dejan huellas extrañas en la lija nieve invernal. La nieve nunca parece tan abundante en el brezal asolado como en otros lugares. Los caballos, los pocos que quedan en esta era del motor, se asustan en el valle silencioso, y los cazadores no pueden confiar demasiado en sus perros cerca de la mancha de polvo grisáceo. Dicen que las influencias mentales también son muy malas. La cantidad de animales disminuyó en los años posteriores a la toma de Naum, y siempre carecían de la fuerza para escapar. Entonces, la gente más fuerte de espíritu abandonó la región, y solo los extranjeros intentaron vivir en las antiguas y desmoronadas casas. Sin embargo, no pudieron quedarse, y a veces uno se pregunta qué perspectiva, más allá de la nuestra, les habrán proporcionado sus salvajes y extraños tesoros de magia susurrada. Sus sueños nocturnos protestan. Son horribles en ese país grotesco, y sin duda, la sola apariencia del reino oscuro basta para despertar una fantasía morbosa. Ningún viajero ha escapado jamás a una sensación de extrañeza en esos profundos barrancos, y los artistas se estremecen al pintar bosques espesos cuyo misterio reside tanto en el espíritu como en la vista. Yo mismo siento curiosidad por la sensación que experimenté en mi única caminata solitaria antes de que Amy me contara su historia. Al anochecer, deseé vagamente que se juntaran algunas nubes, pues una extraña timidez ante los profundos vacíos celestes se había apoderado de mi alma. No me pidas mi opinión. No lo sé, eso es todo. No había nadie más que Amy a quien preguntar. Para Arkham, la gente no habla de aquellos días extraños. Y los 3 profesores que vieron el aerolito y su glóbulo coloreado están muertos. Había otros glóbulos, puedes estar seguro. Uno debió alimentarse y escapar, y probablemente hubo otro que llegó demasiado tarde. Sin duda, sigue en el pozo. Sé que algo andaba mal con la luz del sol que vi sobre ese borde miasmal. Los campesinos dicen que la plaga avanza lentamente 1 pulgada por año, así que quizás haya algún tipo de crecimiento o alimento incluso ahora. Pero sea cual sea la cría de demonio que esté allí, debe estar atado a algo o se extendería rápidamente. Está atado a las raíces de esos árboles que arañan el aire. Una de las historias actuales de Arkham trata sobre robles gordos que brillan y se mueven como no deberían hacerlo de noche. ¿Qué es? Solo Dios lo sabe. En términos de materia, supongo que lo que Amy describió se llamaría gas, pero este gas obedecía a leyes ajenas a nuestro cosmos. No era fruto de mundos y soles como los que brillan en los telescopios y placas fotográficas de nuestros observatorios.
No era un soplo celestial, cuyos movimientos y dimensiones nuestros astrónomos miden o consideran demasiado vastos para medir. Era solo un color del espacio, un temible mensajero de reinos informes del infinito, más allá de toda la naturaleza tal como la conocemos, de reinos cuya mera existencia aturde el cerebro y nos aturde con los negros abismos extracósmicos que abre ante nuestros ojos frenéticos. Dudo mucho que Amy me mintiera conscientemente, y no creo que su relato fuera solo un arrebato de locura, como habían advertido los habitantes del pueblo. Algo terrible azotó las colinas y los valles en ese meteoro, y algo terrible, aunque desconozco en qué proporción, aún persiste. Me alegrará ver el agua llegar. Mientras tanto, espero que no le pase nada a Amy. Vio tanto de la cosa, y su influencia fue tan insidiosa, porque nunca ha podido irse. Con qué claridad recordaba aquellas últimas palabras de Nahum. No puedo escaparme. Te atrae. Sabes que algo viene, pero no sirve de nada. Amy es un buen hombre. Cuando la cuadrilla del embalse se ponga a trabajar, debo escribir al ingeniero jefe para que lo vigile de cerca. Odiaría pensar en él como la monstruosidad gris, retorcida y frágil, que persiste cada vez más en perturbar mi sueño.